Again, good afternoon to everybody. I'm going through a convoy through Romania. Aquí tenemos como 15 metros cuadrados en esa caravana, pero el sitio bastante para hacer cualquier cosa que necesitamos. We have about 15 square meters in this convoy, but this is enough to do what we're going to do today. Por favor, Liliana, si puedes pasar lo del nano, la simulación. Liliana, can you please show the nano simulation, please? Y sí. Vamos a recordar que siempre vamos a ponerlo porque es muy importante comprender qué es la dimensión nano. We will always be showing this video because it is very important for us to understand what is the nano dimension. Gracias. Thank you. ¿Todo bien, Liliana? En el estado físico de la materia, cambios en el medio ambiente como temperatura y presión resultan en diferentes estados de la materia. Modificando el ambiente de una manera magnético-gravitacional, podemos convertir el estado físico de la materia en estado monoatómico, en nanocapas. El proceso cáustico de nanocobertura se logra mediante la adición de calor, agua y soda cáustica. La interacción del ambiente con el cobre crea un espacio para que se formen las nanocapas. Aunque las nanocapas se forman con espacios tanto entre sí como con la materia física, no son libres ni independientes de la materia física. Están conectadas a través de campos magnético-gravitacional. El estado de la materia física está densamente empaquetado. La unión molecular depende de la temperatura y la presión. Las nanocapas monoatómicas se posicionan y se conectan a través de campos magnético-gravitacionales. Las nanocapas comparten conexión entre sí y con la estructura de la materia física. La formación de nanocapas se establece por posicionamiento magnético-gravitacional de la fuerza del campo. Esto ocurre desde la estructura interna de la materia física hasta la estructura externa monoatómica. Los átomos de la materia física se posicionan dentro de la nanocapa.
Estas nanopartículas no se atascan, encuentran una brecha y se acomodan mutuamente. Los huecos dentro de las nanocapas no son uniformes. Estas brechas de campo magnético tienen la capacitancia y contienen un espectro de campos. Este espacio de separación es la energía de los campos magnético-gravitacionales. La parte de materia de la nanocapa continuamente libera campos para mantener esta brecha. Esta liberación de campos mantiene su posición y presencia balanceada con respecto al ambiente. Estos campos liberados se amalgaman en los huecos, convirtiéndose en el centro de energía e información. Estas brechas son envolturas magnéticas que contienen el plasma dentro de las nanocapas. Estas nanocapas varían en su espacio y por lo tanto en la intensidad de campo. Estas capas interactúan entre sí, produciendo un vasto espectro de campos magnético-gravitacionales. Absorben todo el espectro de campos magnéticos, por lo que se parecen oscuros. La etapa de secado del proceso de nanorevestimiento es una forma de estabilizar las capas. Los campos se vinculan entre sí y encuentran un equilibrio. El uso de un voltímetro durante la etapa de secado ayuda a la estabilización y la conexión. La corriente eléctrica se alinea y establece una línea de flujo a través de las nanocapas. Es importante entender que las nanocapas no son bidimensionales. Operan en 3 dimensiones. Un exitoso proceso de nanorevestimiento en cobre dará como resultado que el material se vuelva negro. Este es un testimonio de la eficacia de las nanocapas en su absorción de campos magnéticos. Estas nanocapas ahora son decenas de miles en profundidad. Como las nanocapas son tridimensionales, también lo son los contenedores de campo magnético, los huecos. El gran avance con las nanocapas es la creación de este contenedor de campo magnético. Este contenedor de campo magnético guarda plasma, energía e información. Los campos magnéticos plasmáticos ahora pueden ser capturados por estos contenedores de campos magnéticos. Los campos de fuerza coincidente con la brecha de campo magnético son atraídos y vinculados. Ok, ya. Ok.
Muchas gracias por ahí a nuestro compañero Ciro que nos hizo favor de hacer la traducción y a nuestro compañero Luis Ortiz que editó este video. Thanks Adelante, to Gianni. thanks to Ciro for Adelante. making the translation and the presentation of this video, and to Luis Ortiz also who helped with this presentation. Gracias, Liliana. Ahora voy a compartir la pantalla. Thank you, Liliana. I'm going to share screen now. Y para empezar a hacer lo que tenemos que hacer. And then we're going to start what we are going to do. Aquí tenemos en la mesa, tenemos placas de zinc, alambre de zinc, placa de cobre. On the table, we have zinc plates, copper plates, and copper coil. No, zinc coil. Yes. Aquí más arriba tenemos las placas nano que vamos a utilizar hoy. And upwards, we have the nanoplated. Y también tenemos un LED. And we have an LED. Que vamos a utilizarlo para obtener el gas de CO2 con LED. Which we're going to use to obtain the CO2 gas with the LED. Después de ver los talleres prácticos, muchas personas me han preguntado qué hacen si no tiene el alambre. Pues mira, lo vamos a hacer con placas de cobre y placas de zinc. We're going to do this with zinc plates, with copper plates and with the zinc. Hay que recordar que, bueno, aquí tenemos una placa de zinc que he sacado de una batería. I have taken here a zinc plate that I have taken from a battery. Y también tengo otra placa de zinc que he comprado. Aquí se venden placas grandes de zinc y he cortado para tenerla. And I have also bought a zinc plate, larger one, and I have cut it to the size that we need because we can find here zinc plates. Por favor. El guante azul. Ok, hay que recordar que no tenemos que tocar la placa de nano. We must remember that we cannot touch with our bare hands the nanoplates. Y entonces me voy a poner los guantes. So I'm going to wear some gloves. Ok. Ok. Para montar un reactor de CO2, hoy vamos a utilizar esa placa pequeña de cobre. To mount the CO2 reactor, we're going to use this small plate of nano copper. Un bote de vidrio, que ya sabéis todo, tiene 800 mililitros. 800 milliliters glass jar. Y aquí voy a posicionar la placa de cobre. And I will place a copper plate. Y hoy voy a cortar la placa de zinc que he sacado de la batería en dos. And now I'm going to divide this plate into two parts. Sí, y como hemos dicho varias veces, hay que limpiar muy bien la placa con un papel de lija muy fino. And as I have always said, we have to clean this plate with a sandpaper, very, very fine. Yo ya lo tengo limpia. And I have it ready, cleaned. La placa lo voy a cortar con una tijera. I'm going to cut this with scissors. Como es fina, no hace falta tener una tijera grande. Con esa pequeña vale.
As it is a thin plate, we can use these scissors perfectly well. Ok. Para el reactor de CO2 tenemos las dos For the placas del CO2 cobre nano reactor, y zinc. for the CO2 reactor, I will use both plates, the nano-coated copper and the zinc plate. Y como podéis ver, eso ya está preparada porque estaba puesta en la sosa cáustica. And as you can see, this is ready already nano-coated because it was placed in the caustic soda. Y la otra vamos a prepararlo que se vea que es muy sencillo. The other one, we're going to prepare it in a very simple way. Hay que cortar con la tijera en dos We have to partes cut with the así. scissors very shortly, Así tenemos aquí and then para sujetarla. En we el borde. turn it over so that we can hang it over the rim of the glass jar. Sí, ok. Voy a sujetarlo bien. I'm going to place it very tight, Y aquí voy a hacer con alicate para poder sujetar el hilo con el LED. and I'm going to turn upwards the part in the middle so that I can hold in there the LED. Ok, voy a trabajar ahora sin guantes porque no voy a tocar el nano. Now I'm going to do this without gloves because I'm not going to be touching the nano plates. Y aquí tenemos el LED. Now we have the LED, Y voy a necesitar un hilo de cobre. and I will need a copper wire. Sí, eso es un hilo que lo he quitado de un enchufe que tenía en casa que no funcionaba. I took this from De un a aparato piece que of no funcionaba. from a device that was not functioning. Ok, I am Fue- recycling. sí. Voy a cortar I el will be hilo. cutting. I will Así. cut the wire ends. Ahora to voy a cut quitar el plástico. to take off the plastic. Tengo que utilizar un cutter. Al I have principio. to. Así. ¿Qué estás utilizando? Un cutter. Un cutter. Okay. I have to use a cutter. Esto para poder quitar el plástico para hacer To la be able to conexión. take off the plastic out of the wire. Ok. Lo que vamos a necesitar ahora, yo he cortado mucho aquí, no tenemos que cortarlo tanto. We don't have Porque to cut it too long. Just a little bit. John, sí, Alenka. John, están pidiendo de que no aparezca mi imagen cuando hablo, porque entonces tapa la pantalla. Alenka, ya tiene Gianni el video está destacado. Ya está anclado. No sé a quién le No. parece eso. Ahora Ah, aparece ok. vos, Liliana. Todos. No sé qué está pasando. Zoom está haciendo cosas de Sí. locura. Sí, Bueno, porque cierra, Gianni, trata de fijar tapa. Tapa la tu pantalla. pizarrón.
Pues Parece que hay alguien quitó el anclado, dice. yo no puedo de hacerlo aquí, solo hacer, John. Solamente John puede hacer eso. Bueno, parece que ya está libre. Ah, ok. Sí, así es. Sí, ya está Bueno, bien. ese hilo lo necesito cortar en dos. I need to cut this wire in two. Porque tenemos que conectarlo al LED. Because we're going to connect it to the LED. Así. Ok. Ya tengo uno, así que lo voy a poner en el LED. Now I have one, so I'm going to place it with the LED. The way to do the connection is turning around both wires. Así, eso es uno. So we have one end of the LED already placed with the wire. Y voy a hacer otro igual. And now we have another one the same size. Para el otro pie del LED. For the other LED connector. Ok, ya lo tenemos. Okay, we have it ready now. Voy a hacer la conexión. Y ahora que necesitamos un multímetro. Now we need a multimeter. Para ver cuál es el sentido del corriente que va por el LED. So that we can see what is the way the current goes through the LED. En el aparato tengo aquí puesto para los LED, la In this resistencia. device, I have connected the LEDs. I will connect the LEDs, the legs of the two LED. Porque tengo que ver cuál es el positivo y el negativo. Because I have to find out which one is the negative and which one is the positive. ¿Se ve el LED encendido? Creo que sí. A ver, sí. Yeah, it is. Okay. It can be seen. Y entonces yo el LED lo estoy conectando con la parte positiva al zinc. I am going to connect the positive part of the LED to the zinc plate. Así, eso lo puedo tocar. Y voy a hacer la conexión aquí donde hemos And then puesto. I'm going to make the connection in the part that I had ready for it. Ok. Quiero decir que si haces, Okay. si I want to haces tell you los that if you ganses do, en tu casa, si if haces you los make the ganses, ganses in your home, no hace falta hacer cantidades muy grandes. it's not necessary to make too much. Y por eso con Large una placa de quantities. zinc, con una placa de zinc de una batería podemos hacer 2 reactores. And with the zinc plate from a battery, we can make 2 reactors. He conectado el zinc, ahora voy a conectar el cobre nano. I have already connected the zinc, and now I'm going to connect the nano coated copper. Así, aquí podemos sujetarlo con el alicate, pero solo en este punto. Now we're going to fix it with the
tool. Bueno, ya aquí como podemos ver, una vez que tenemos el LED, el positivo As you está can en el zinc Once that we have the LED with the positive in the zinc plate y el negativo en el nano. and the negative is in the nano. Aquí tenemos agua salada, agua con sal, Now we have this saline solution. sí, o una solución salina que tiene 9%. It's at 9%. Esto significa 90 gramos por litro. That means 90 grams per liter of water. Voy a llenar el, 90 grams of salt per liter of water. voy a llenar el recipiente con agua salada, con solución salina. I will fill the container with this salt water. Y ya el reactor de CO2 está hecho. And the CO2 reactor is ready. Bueno, como hemos visto, la misma posición, pero hecho con cobre nano y zinc nano, es lo mismo. As you have seen, is in the same position, but done with a with a nano copper and with a zinc coil. It's the same thing. Obtenemos el CO2 más porque tenemos el LED. We are going to get more CO2 from this reactor because we have placed the LED. Como has visto en los miércoles pasados, hemos utilizado también otra posición, pero con una bobina hecho con hilo de cobre. If you remember the last workshop, we made a CO2 reactor with also in the same positions, but using instead of an LED, we used a nano-coated coil. Ok, ya el reactor de CO2 está hecho. Vamos a pasar al reactor de ZNO. Now the reactor is ready for the CO2 gas, and then we're going to the next one. Ok, otra vez un recipiente. Okay, we have placed an 800 milliliter container, a glass container. Ok, vamos ahora a poner la placa de zinc nano, de cobre nano. We're going to place the copper, the nano copper plate. Así. It's ready. Y con lo que ha quedado de la otra It's parte de hanging la, from the rim. con And la the otra other parte part, de la placa de zinc de la batería, vamos a montar el reactor de ZNO. and with the other part of the zinc plate, we're going to mount the zinc oxide reactor. That is a nano zinc, isn't it? ¿Sí? No, aquí es No, el the previous. es clásico reactor que está hecho con cobre nano y zinc. Oh, this is the copper, nano, and the zinc. El reactor de The classical. ZNO, sí. El reactor de ZNO hecho con zinc nano y zinc lo vamos a hacer después de nano cubrir el zinc. The other zinc reactor that made with the both plates, one nano and the other non-nano zinc plates, we're going to do that afterwards. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la misma posición. As we can see, we have the same position as the previous one. Pero vamos a hacer la conexión con un hilo de cobre nano. But we're going to make the connection between the two plates with a nano-coated copper wire. Sí, es cobre monofilar. A mono wire, not a Yes. cable.
Ok, ya tenemos la conexión con el zinc. So we have the connection with the zinc over the rim, hanging over the rim of the jar. Y ahora vamos a conectar la placa de cobre nano. And now we're going to connect the nano copper plate. Sí. Bueno, ya está conectado los dos. Okay, we have both connected. Vamos a posicionarlo bien. We will place them well, very tightly. Sí. Y lo que tenemos que hacer, And poner... what we have to do now, Un momento. Hay que poner el agua salada. we Yeah. have to place a salt water Y aquí with the vamos a utilizar 9% como en el otro. We're going to be using also the same amount of salt solution as the previous one. That is 90 grams per liter, or at 9% solution. En el otro, por el hecho que tenemos el LED, vamos a obtener más CO2 de como se tenó. With the previous one, as we connected an LED, we're going to have a gas that will be more CO2 than this one. Pero en esta vamos a obtener más ZNO porque tenemos el contacto directo. And in this one, we're going to obtain more zinc oxide because we have the direct connection than the previous one. Otra vez hay que recordar limpiar las placas muy bien. Con un We papel must de always tinta. remember to clean very well the plates with the sandpaper. Ok, hay que poner los reactores. Eso pueden estar uno cerca de otro, el CO2 y ZNO. In this case, both reactors can be one next to the other one. Pero si vamos a hacer otros reactores, hay que por lo menos una distancia de 3 metros. But if we are going to do it with the other reactors, we need to keep them at a distance of 3 meters distance apart. Ok, ya está hecho y hay que Okay, tener this is paciencia. ready. Sí, We have to be patient porque yo puedo sentir que ya empezó a funcionar. because I can feel that it has already started the reaction. Pero hay que tener la paciencia hasta cuando veremos el gas. But you have to have a little bit of patience until we can see the gas. Ok, pues ahora voy a preparar la parte 2. Now I'm going to prepare the second part. Y la segunda parte es sacar de las cajas que hemos puesto en la semana pasada para no cubrir con sosa. And the second part is that we're going to be working with the boxes that we nano-coated last week. Sacar la sosa. We're going to take out the caustic. En el video hemos dicho que podemos sacar la sosa después de 24 horas. In the video, we have said that we can take out the sosa after 24 hours. Pero nosotros, como hemos salido de esa ciudad en otra, hemos tenido 7 días dentro. But since we have been out of town, then this has been
inside the caustic for 7 days now. Es la primera vez y está muy bien hecho. Vamos a verlo. This is the first time that it happens to me to have it for 7 days inside the caustic, and we're going to see how well it has been Y mucha done. mucha gente pregunta qué van a hacer con Sosa porque se ha puesto de color azul. Many people are asking what we're going to do with the soda with the caustic because it has turned blue. Pues vamos a decirlo cómo utilizarlo en adelante porque está muy buena. And as it is so good, we're going to tell you how we can use it afterwards, later on. Ok, bueno, aquí tenemos las cajas, las 3 I cajas. want to, sí, quiero recordarle a todos que las preguntas van a ser contestadas al final. Sí, Gracias. Our questions will be answered at the end of this workshop. pero si queréis podemos hacer preguntas y respuestas unos 10 minutos. En este momento. Ah. Okay. Ok. No. Bueno, no, No. Aleja, mejor lo dejamos al final. Todo al final. Okay. We're going to be answering the questions at the end of this part. Bueno, vamos a quitar Okay. scotch. We're going to take off the tapes that we had placed to keep them tightly closed. Sí. Aquí hay que utilizar los guantes. Lo primero ya no tenía Sosa, por eso. Now we have to use the gloves in this part because of the soda. Ok, tenemos los guantes. Okay, we have the gloves on. Sacamos la primera tapa. We take out the first lid. Dieta, por favor, ayúdame. Saca eso. Now we need help here. Vamos a sacar el plástico. We're going to take out the plastic. The tape. The tape, yes. Ok. Bien. No sé si, creo que se puede ver el color azul, ¿no? I think that you can see, yes, you can see the blue color of the soda, of the caustic. Sí. Sí, Gianni, se ve. Yes. Ok. It can be seen. Se puede ver el azul. Sí. Vamos a quitar también la tinta de... And also take the other tape. Y nosotros no estamos moviendo las placas y las bobinas que tenemos dentro. And we want to be moving the bobbins, the coils and the plates that are inside. Mira, se puede ver lo que está afuera, los hilos ya. Tenemos un muy, You can muy see buen lado. the wires also that are completely black. Sí, y eso lo vamos a utilizar para hacer conexiones como hemos hecho en el reactor de CTNO. We will use these wires to make the connections as we have seen with the zinc reactor. Ok, ahora vamos a utilizar un tubo pequeño. And we will use a small thin tube. Y porque no hay que tocar la sosa con Because los you don't manos. have to touch the soda, the Sí, caustic soda. entonces voy a llenar el tubo con agua. I will place some water in this tube, inside the tube. Jetta me va a ayudar con el cubo. Jetta will be helping me with the tube.
Y voy a tapar una parte y And la then- otra lo meto dentro. So I close one part, one extreme of the tube, and the other one I place it inside the caustic. A ver, lo voy a repetir otra vez porque perdí el agua. Okay, I will repeat this because I lost the water. Ah, hay que tener cuidado porque no, para no tener aire dentro porque si no, no funciona. You must be careful not to leave any air inside because it won't function if it has air. Ahora está bien. Okay, this is right now. Ay. Se escucha, no se ve porque no puedo mover la cámara. A ver, Jetta, si sujetas un poquito. Yeah, sí, Gianni, se escucha. Hay que tener paciencia. Si tienes un tubo más gordo, claro, va a ser más rápido, pero nosotros You no have tenemos to be prisa. patient because this is a very slow process. Gianni, ¿mostraste la cubeta donde estás poniendo la soda? Es una... Jetta, si puedes sujetar la cubeta, por favor. La cubeta está abajo para que el Sí, desnivel abajo. permita, está Bueno. abajo para que el desnivel permita que el agua fluya. The container which where the soda caustic water is going has to be down below so that the caustic can flow downwards. Sí, y como hemos subido el cubo, ya perdí el agua, así Otra que lo vez vamos a el hacer agua, otra vez. ¿Sí? otra vez. This happens quite often. You have to be very patient in this moment when you do this, because you have to be very, very careful so that you don't get any air inside and that the levels of the waters are okay. So now Otra the vez. caustic, once again, because he lost the water. And in this way, the caustic water inside the box will flow downwards to the container below. As you can hear. Bueno, vamos a tardar un poquito que ese tubo es muy fino. This is going to be a little bit, will take some time because this tube is it's very narrow. Pero también vamos a ver que con ese método se va a hacer negro deprisa. But with this method, the coils and plates will turn black very fast. Hay que dejar en el fondo de la caja muy poquito. We have to leave just a little bit in the bottom of the box. Pues sí, se han quedado 7 días en la inmersión y está maravilloso. No ha pasado nada. They have stayed for 7 days immersed into the caustic and they are beautifully coated and nothing bad has happened. Y yo creo que va a salir mucho, mucho mejor. I think this is going to turn out very, very good, much better.
Y me that we acuerdo, just one day. y me acuerdo como el señor Cage me ha dicho que hay que tener paciencia. I remember that Mr. Kesh has told me, you have to be patient. La sosa que tenemos con los de color azul, The blue caustic soda that we have in here, vamos a utilizarlo para preparar los nanomateriales de plantas. we have to keep it because we're going to be using it when we prepare the nano materials for the plants. Pero esto lo vamos a utilizar para los domos. And we will also be using it for the domes. Y ya la sosa tiene dentro partículas nano de cobre. Because the caustic soda has already some particles of the copper. Lo mismo vamos a hacer con la sosa después de nanocubrir el zinc. And we will do the same thing with the soda when we finish nanocoating the zinc plates and parts. Y así con eso vamos a utilizar y tener en lo que preparamos nanopartículas de zinc y de cobre. And in this way, we're going to have in the things that we're going to prepare, both particles of zinc and copper. Bueno, ya la sosa está sacada y dejado un poquito al fondo. Now I have just left a little bit in the bottom of the box, and most of it is in the container down. A ver, voy a mostrar ahora, creo que se va a ver el azul que You tiene. can see the soda in the container where it was Así. flowing to. Y ahora, And now, para los que quieren descargarlas, o mejor dicho, direccionar los campos, we're going to direct the flow of the fields. vamos a utilizar el mismo multímetro. We will be using the same multimeter. Y normalmente eso hay que hacerlo cuando hacemos especialmente dispositivos para la energía. And we have to do this especially when we're going to be using those devices for energy purposes. Y por eso voy a ponerlo en milivoltios. And I'm going to turn the multimeter to measure the volts, millivolts. Sí, Jetta, por favor, si puedes sujetar aquí que se vean. A ver. Aquí. You see, I'm showing you. Y ahora voy a hacer con un infinito para que se vea. I'm going to start with this infinite loop so that you can see the change in the measurement of the current. Voy a tocar el rojo en la parte izquierda y el negro en la parte derecha. I touched the loop in the left part with the red one, and in the right part, the right loop with the black. Y si podéis ver cómo se mueve de positivo a As negativo. you can y al revés. see, it is changing from negative to positive and back to negative Jetta, because it is a loop. pues niña, hay que ponerlo despacito, así al revés, aquí. Here. Gracias. Porque eso es maravilloso que pasa. What happens in this moment is wonderful. Bueno, eso ya está hecho. Si hay otra bobina, So this is already done. si hay otra bobina, hay que ponerlo también. Uno, If, eso voy a ponerlo. if there is another coil, then we have to do that the same thing in the same way. El negativo lo voy a poner abajo.
The negative, I'm Positivo arriba. turning it downstairs and downward the coil, and the positive in the upper part. Se puede ver cómo sube y baja. As you can see, the measurement, the display in the multimeter is going down and up, and De going from positivo, negative to positive, positivo a 0 y luego negativo y otra vez. negative, 0, positive, 0, negative. It goes all that way around. Voy a hacer And con now todas lo mismo. I am going to be doing this with every piece that is in the box, También con las placas. also with the plates. Y como eso no lo utilizamos en la energía, solo lo vamos a hacer una vez. And as we're not going to be using these with energy, in doing energy devices, then we're going to do this only once. Ok, ahora la placa, ya está hecho todo. Y una pregunta, ¿cuándo es que decides detenerte y continuar con el otro? When is it that you decide to stop? Normalmente yo los dejo unos 9 segundos por ahí. Normally I leave them for 9 seconds, just about. Sí. Porque una vez que está hecho ya está direccionado. Because once we've done this, this will be Bueno, have the falta el direction. pequeño. Falta uno, el pequeño. We're missing one. Así. Gianni, and do you have, y tienes que dejar de hacerlo también con los alambres que tienes ahí que vas a usar para las conexiones después? Sí, eso no hace falta porque ya se ha hecho con todo lo que he puesto. Ah, okay. I was asking if you should also do that with the wires that are ready for the connections. And he says that that is not necessary because that's he has done it with the other ones, with the other devices. Una vez que hemos hecho la direccionar el flujo, hay que taparlo otra vez. Once that we have directed the flow, we're going to close it again. Y ahora como no voy a poner otra vez I am not to cover with the tape. Sí. You see, Porque it's hanging in there. And, tenemos 3 cajas y no hace falta. Because we have 3 boxes and it is not really necessary to do it this. La segunda tapa. Now we close the second box. La tercera. And the third box. We place the lid on, and we don't need, we won't be placing the tape again. Okay. So it's ready. Ahora, okay, this is done. Ahora voy a cerrar la cámara. Y now I'm going to close the camera. Y pasar la computadora y podemos abrir para las preguntas y las respuestas. And we're going to close the computers and we are open to questions and answers. Quiero dar gracias a Horacio, Adriana y Stefan por invitarnos a hacer todo esto aquí. I want to thank Horacio, Adriana, and Stefan because they permitted us and invited us to do this here. Gracias a Jetta que está juntos conmigo. Thanks to Jetta who is here with me also. Thanks.
Sin ella, yo no podría hacer solo todo eso. I wouldn't be able to do this just alone without her. Así que Thank you, gracias, Jetta. gracias, Jetta. Thank you, Jetta, and all of the team. Y gracias a todos. And thanks to everyone. Y adelante con las preguntas y las respuestas. Y voy a pasar otra vez foto con reactores de lo del grupo Nano. I will be showing the reactors of the nano groups, and we are open now to the questions. Muy bien, muchísimas gracias, Gianni. Gracias, Alenka. Mira, por acá en el chat, por aquí pusieron unas preguntas. Nos pregunta Patty. Bueno, más arriba, Patty is asking. Hassan Halak pregunta. Hassan is asking. Que si no es el 4% de sal para la producción de CO2. ¿Sí es correcto? Lo escribí en inglés, Alenka. ¿A dónde está? En el chat. Okay. I'm looking for it. Okay. Pues, Isn't it 4% of salt for the CO2 production? It's, al español, Alenka. I'm sorry. Sí, yo creí que lo había dicho, Liliana. No es cuando se hace la producción del CO2 no se debe usar al 4% la sal. Si escuchamos lo que ha dicho el señor Cash con respecto a los gases, If we listen to what Mr. Kesh has said about the gases, podemos utilizar muchas proporciones de sal. we can use many different proportions of salt. Nosotros hemos hecho de 3% hasta 15%. We have prepared them from a 3% relationship to 15%. Como los que van a hacer los experimentos como nosotros, As the people who are going to be experimenting like we are, van a ver que solo por utilizar placas en vez de bobinas va a obtener el CO2. that just by using plates instead of coils, you will obtain the CO2. El mismo CO2, pero de una intensidad diferente. The same CO2, but in a different intensity. También esto lo podemos obtener con el sal. And we can also obtain with the salt. Yo he hecho también gases con agua de mar para la agricultura. I have made for agriculture with salt, with sea water. Y he comprobado y ni uno mar no tiene la misma salinidad. And I have proved that it doesn't have the same salinity. Pero he visto que sale diferente y podemos hacer muchas combinaciones utilizando el CO2, pero con intensidades diferentes. And it turns out completely different with the seawater, and we can. ¿No se escucha, Alenka? Yo creo que fue de internet. Por ahí, Alenka. Bueno, voy a hacer el screen share. Ahora sí. Hola. Sí, Alenka, te escuchamos. Hola, no me escuchan. Te No me escuchamos, escuchan Alenka. aquí. Alenka, te escuchamos. No sé qué pasa. Creo que son tus auriculares. Gianni. Sí.
Por ahí hay otra función de compartir pantallas y para que no aparezca todo el chat. Si vuelves Sí, a pero- compartir. Ajá, para una sección nada más para que Ok. Sí, pero también he puesto esto, Liliana, porque voy a hacer stop share otra vez para ponerlo. Y aquí, bueno, tenemos el grupo. He mostrado eso porque es otra vez la invitación para poner sus fotos y vídeos en ese grupo. Multimedia de Nano. A ver, otra vez. Screen share. Ok. Bueno, ya si puedes poner los links en los grupos, en el grupo. Vamos a pasar las fotos y también... Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, Alenka. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos. Ya escuché, sí. Es que perdí el internet en el celular. Pero hay que utilizar solo un micro. ¿Perdón? Se escucha eco. Ah, sí, sí. Vamos a ver, creo que ya está el... Ya. Bueno, ok. Ahora vamos a pasar fotos con lo de Nano y responder a las preguntas. Now we will be showing with the nano, some pictures of the nano, and continue with the questions. Otra vez voy a repetir que hay muchos tipos de bobinas, I'm going to repeat again that there are many types of coils, pero claro, cada uno hace su estilo. but everyone has its own style of guns. We make, Pero lo más importante es comprender qué es la dimensión nano. but the most important is to understand what is a nano dimension. Eso que estoy mostrando ahora son experimentos que hemos hecho con Víctor en Francia. Those are experiments that we had made with Victor in France. Con Víctor y claro, los que pasaron por ahí. And Victor and the other ones that were around there. Y gracias otra vez a nuestro amigo Víctor y siento que está con nosotros. Thanks again to Victor, and I feel that he is with us. Adelante con las preguntas. Go ahead with the questions. ¿Puedo leerlos? ¿Sí? Sí, Alenka, por favor. Por ahí está Okay. De Patium dice, ¿qué pasa si tocamos el nano con las manos? Parece que Gianni lo está haciendo. Pues aquí solo tengo una respuesta y es lo que comprendo yo. I have only one question. Cuando- Perdón, Gianni. Yo voy a decir por qué estoy tocando ahora y he I'm explicado going to eso que say solo why en I parte am de arriba. touching now. He tocado solo en la parte de arriba. I have touched only on the upper part. Y otra parte es que ya se ha roto los guantes. And the other reason is because I have the gloves have been damaged. Porque normalmente no utilizo los guantes que trabajo con la sosa para tocar el nano otra vez. Discúlpame, pero casi no se te escucha. He dicho que los guantes que le utilizamos con la sosa, no, con ellas no vamos a tocar el nano. Gianni, I cannot hear you. Alenka, ¿me escuchas? I think it must be you, eh?
Ok, John, Hola. ¿podrías escuchar Hola, Lenka? ¿Ya nos escuchas? A ti te escucho, pero a Gianni no. A ver, dijo que... Gianni, ¿puedes repetir que Sí, Lo de la sosa. los guantes que utilizamos en la sosa no lo utilizamos para tocar nano. Oh, the gloves that I use when we're working with the caustic, we don't use them when we're touching the nano. Y otra cosa es que siempre tenemos cuidado cuando hacemos reactores y copas. And we are also very careful when we're doing them with the reactors and the cups. En el laboratorio donde regalamos agua, plasma para otras almas. In the lab where we give plasma water for other souls. Eso que hemos hecho lo vamos a utilizar aquí en el oasis de Horacio Adriana Estefan. And the ones that we're doing now, we're going to be using them in the oasis of Adrian and Stefan. Hay que tener cuidado que una vez que tocamos una placa nano, We must be very careful that once we touch a nanoplate, en el reactor vamos a tener algo de nuestro ADN. in the reactor, we're going to have something of our ADN. Gracias. Gracias. Otra pregunta. Thank you. No. Okay, another question. Aquí tengo una pregunta de Andrés Felipe Pardo que dice, ¿qué diferencia hay entre tener más zinc o CO2 en los reactores? ¿En qué favorece cada uno? I'm going to translate it to English. What is the difference between having zinc or CO2 in the reactors? What is the result? ¿Cuál es la diferencia, Alenka? ¿Cuál es la diferencia, digamos, en el resultado o en cómo se va a usar cuando tenemos, dice, CO2, más CO2 o más óxido de zinc? Pues nosotros utilizamos el CO2 para las semillas, para plasmatizar las semillas. Es necesario tener más CO2 de como ZNO. Siempre. When we plasmatize the seeds, we need to have more CO2 than zinc O. Pero en otros procedimientos que hacemos con las plantas, cuando estamos rociando, But in other processes that we have with the plants, when we are spraying them, o llegar or going to, entonces a veces necesitamos más ZNO de como CO2. sometimes we need more zinc oxide than CO2. Hay que recordar que el CO2 es la conexión entre las células. You have to remember that CO2 is the connection between the cells. Y con el ZNO estamos tocando las emociones. And with the zinc O, we're touching the emotions. Y por eso hemos visto que para algunas plantas tuvimos que hacer 30% CO2, 70% ZNO. For some plants, we were using 30% CO2, no, zinc O, and 70% CO2. Alenka, es 30% CO2, 70%. No, otra vez te perdí. Al revés, Alenka. Solamente escucho el final, Gianni. Entonces intento hablar más despacito. Tal vez si te acercas un poco más al micrófono. Estoy aquí en el micrófono. Ok, ahora sí te escucho. Ok, hemos visto que algunas veces tuvimos que poner 30% CO2, 70% ZNO. Oh, corrección.
algunas veces, sometimes we had to use 30% CO2 and 70% zinc O para equilibrar las emociones de to las balance the plantas. emotions of the plants. Yes. Y por eso tenemos que hacerlo de esa manera, And for this reason, we have to do it in that way. porque también cuando hacemos combinaciones de plasma para alimentar las plantas, los hombres verticales, Because we use them also when we make combinations of gases for the plants. tenemos que poner algunas proporciones We have to change the proportions. y eso lo hacemos en función de qué sentimos en la zona en relación con alma de las plantas. And we do this depending on how we feel about the plants, how the plants are feeling. Gracias. Otra pregunta. Thank you. Otra pregunta de Andrés Felipe Pardo. ¿El tiempo de nanorecubrimiento afecta la producción? ¿Cuál se recomienda? The time of nano coating is affecting the production, and which one is the recommended? Pues el método que utilizamos, ya las placas bobinas o que nanocubrimos se puede utilizar en 7 días. The nano coating we're doing can be used in 7 days. Estamos hablando del proceso de nanocubrimiento que hemos hecho en los talleres del miércoles. And we're talking about the nano coating that we made in the Wednesday's workshop. Eso he visto que pasa cuando nanocubrimos en las 3 cajas. And we have seen that happens when we make it with the 3 boxes. Pero cuando hemos utilizado también bobinas de cobre o placas que hemos hecho, lo hemos hecho en meses. And but sometimes when we have made it on the coils or on plates, we have done it in months. Los reactores funcionan de 2 o 3 años. And the reactors will be functioning from 2 to 3 years. Así que siempre es mejor si tenemos la paciencia. So it is better if we have the patience Dejarlo en la caja como hemos visto. to leave it in the boxes, just like we have seen. Y así va a crecer un nano muy, muy hermoso. And in that way, your nano coating will grow very beautifully. Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo utilizar, de María Eugenia Salamanca, cómo utilizar la soda cáustica líquida azul que se recicla para el biocampo? Pues, Pero para el biocompost. no Are we going to use the blue caustic soda that is being recycled in the making the biocompost? no lo vamos a utilizar directamente. We're not going to be using it directly. Lo vamos, con él vamos a preparar nanoplantas. Otra vez te perdí. Con él vamos a preparar nanoplantas. We're going to prepare with it nano plants. Y se utiliza muy poco. And we use very little. Y eso que hay que tener en cuenta que estamos utilizando sosa cáustica. And you have to remember that we're using caustic soda. Y cuando hacemos los nanos materiales, And we're making the nanomaterials en combinación con el plasma líquido in combination of the liquid plasma y nanoplantas, and nanoplants, podemos utilizar 1 litro de plasma hecho, como hemos dicho, para 1000 litros we can de use agua. 1 liter of plasma for how much?
water? Utilizamos 1 litro de concentrado para 1000 litros de agua. We use 1 liter of concentrate to 1000 liters of water. ¿Se puede ver la imagen? Yes, sí, sí, se ve la imagen. Aquí en esa pirámide Here hemos is a hecho, pyramid. sí, hemos hecho CO2 con diferentes tipos de sal. All of these are CO2 with different proportions of salt. Sí, y por eso tenemos 4, 7, 9 tipos de CO2. Bueno, un solo CO2, pero de 9 intensidades. We have 9 different types of CO2 of different intensities. Y bueno, son 10. It's really 10. Pero quería compartir eso porque ya lo hemos hecho y es maravilloso. I wanted to share this because we have done this and it is wonderful. Aquí un reactor de cobre hecho en bote de agua. Now we have a copper reactor in water. CH3. No te escucho. Bueno, voy a pasar las fotos. Pasamos a la otra pregunta. Okay. There is a question from Malcolm Griffin. Hay una pregunta de Malcolm Griffin. Adelante. Dice, tengo una pregunta. Cuando estoy haciendo el nanorecubrimiento de las placas de cobre para hacer un reactor de zinc, ¿qué es lo que por qué cómo se quita parte del recubrimiento? ¿Será que necesita hacerlo varias veces con la antorcha de fuego? Esa es una pregunta. Sí, pero mejor La es leo en inglés. sí, mejor Okay. es hacerlo en la sosa cáustica. Voy a leerla en inglés. I have a question. When nanocoating the copper plate for the zinc O reactor, why does the nanocoating flake off after? Maybe it needs to be blow torched a few times. Y hay una segunda pregunta que tal vez se puede responder al mismo momento. Secondly, can the water of the zinc O reactor be drank in the same manner for people with cognitive impairment, etc., as made from the other method of the zinc O GANs? ¿Se puede tomar el agua del reactor de óxido de zinc de la misma manera para personas que tienen problemas de conocimiento, así como se puede tomar la otra hecha del GANS de CNO? Gracias. Ok, en la foto, In the photo, en los botes que están detrás hay aquaplasma de ZNO, CO2. in those different glass bottles, there are different types of gases. Nosotros hemos tomado el agua, pero de la mitad del bote arriba. We have drank the water from the middle of the bottle up. También la misma lo utilizamos para regar las plantas. And we also use this to water the plants. En combinaciones. In different combinations. Pero lo más importante es comprender qué hacemos. But the most important thing is to understand what we do. Y están en la fundación los protocolos que están muy bien hechos. And in the foundation, the protocols are very well done. Y hay que ir a la página de la fundación donde está la información correcta. You should go to the page of the foundation where everything is correct.
Nosotros aquí estamos mostrando cómo vivimos nosotros, We're showing how we live utilizando el plasma en todo. using the plasma in everywhere. Ok, con and respecto a la otra pregunta, In regard to the other question, cuando comprendemos lo del nano que se ha hecho al principio, la simulación, when we understand the simulation of the nano, which we showed at the beginning, vamos a observar que el mejor nano lo podemos obtener con la sosa cáustica. we're going to observe that the best nano we can get is with the caustic soda. Con la sosa cáustica estamos preparando el medio With the caustic, we're preparing the medium, y en ese medio se está haciendo el nano. in this environment, the nano is getting ready, made Al instante. Se está haciendo al instante, and it's being done instantly. pero cuanto más lo dejamos en la caja con un poquito de sosa, But the longer time that we leave it with a bit of soda, el nano va a crecer the nano is going to grow hasta que logramos unos 50,000 capas. until we get about 50,000 nanolayers. Para obtener lo mismo con el fuego es muy, muy difícil. To do that using the fire, it is very, very difficult. Y claro que si utilizamos el fuego, vamos a tener otra intensidad en los gases. And of course, when we use the fire, we're going to find that we get another intensity in the gases. Hay que tener cuenta lo que me ha regalado el señor Cage, ese conocimiento. We have to be aware of the knowledge that Mr. Cage has given us, Pero comprender todo lo que hacemos. and understand everything that we do. Gracias. Otra pregunta. Next question. Aquí está una pregunta de Dragika Rudik. Where is Adelante. possible to see the recording? ¿Dónde podemos ver la grabación? Gracias. Ya puse ahí los enlaces. Alenka. Okay, I have already placed in the chat the links. Okay, otra pregunta. De Tulia. Mi pregunta es si combinar sal con sulfato de magnesio en el agua del reactor CO2, ¿obtendríamos gas CO2 más magnesio? The question is from Tulia. My question is if combining the salt with magnesium sulfate with the water in the reactor of CO2, would we get gas of CO2 plus magnesium? Nosotros utilizamos muchos los sales. ¿Podría repetirlo, por favor, Jen? Nosotros estamos utilizando muchos sales diferentes. We're using very much different salts. Por ejemplo, hemos hecho un reactor de CO2, pero con sal de magnesio. We have already done that CO2 reactor with magnesium salt. Podemos decir de alguna manera que CO2 en el poder del magnesio. We can say in a way that the CO2 has the power of the magnesium. Hemos hecho lo mismo con sal de potasio. We have done the same thing with the potassium salt. Y combinaciones de ellos vamos a aprender cómo utilizarlo en lo de agricultura. And in the
module of agriculture, we're going to learn how to use the different combinations of these ganses. Hay que ir a la página de la fundación y ver los vídeos y los materiales donde el señor Always Kish go explica to eso muy bien. Always go to the foundation site of the wiki so that you can have the correct information that gives Mr. Kish. Y aún mejor aplicar como estudiante porque aquí tenemos toda la información. And even better, you have to apply as a student because we have all the information here. Y todos los experimentos y los resultados compartidos por los buscadores de conocimiento. And all the knowledge that we have shared by the knowledge seekers. Gracias. Otra pregunta. Okay, another question. ¿En qué casos es necesario hacer los chequeos de polarización al material nano? In what cases is it necessary to do the polarization in the nanomaterials? Nosotros lo hemos hecho ahora para mostrarlo. We have done this already to show you. Pero normalmente yo no lo hago para las bobinas o placas para el gas. I usually don't do it for the plates. Could you please repeat the question? ¿Podrías repetir la pregunta, Yes. por favor, que tenía ruido aquí? Lo hemos hecho ahora para mostrar We cómo se have hace. done it. Sí, esa parte ya la traduje. Nosotros Después. no lo hacemos para cuando no nos cubrimos para obtener el gas. Se va la voz. We don't do it to nanocode. ¿En qué casos? Solo cuando estamos trabajando para la energía. We do it only when we're working with devices for energy. En los dispositivos para la energía hay que direccionar el flujo del plasma. For the energy devices, we have to give the direction to the flow of the energy. Y eso está muy bien explicado en Kiev Wiki. And that's very well explained in the wiki. Gracias. Otra pregunta. Alenka, en la sección de Another preguntas. question. En la sección de preguntas, ¿sí me escuchas, Alenka? Hola, hola. Yo te escucho, Liliana. Alenka, ¿me escuchas? Bueno, en la sección de preguntas y respuestas, no sé si ya leyó esta Alenka y dice, hiciste 23 reactores iguales, uno con LED y otro con conexión directa. Dices que uno genera más CO2 y otro produce más ZNO. ¿Con qué fin o con qué aplicaciones tienes los dos reactores diferentes? Yo creo que aquí quiso poner 2 y no 23. No sé Pues, si Alenka. pues hemos hecho la respuesta, Liliana. Correcto, Ok. sí. La siguiente pregunta también. ¿Todas las de acá ya las hiciste? En la sección de preguntas. Dice que el tiempo de que se deja el nano. Y para las ¿Cuánto? placas no quedó claro cómo usar el voltímetro. ¿Se pone una carga por un lado y la otra por el otro lado de la placa o se hace igual que una bobina de cobre sencilla? Pues siempre hay que poner en la parte de abajo y en la parte de arriba. Nosotros You have to place always in the upper part and in the lower part of the coils. y eso lo vamos a hacer y explicar muy bien cuando vamos a hacer las bobinas para la parte de energía.
And we're Okay. going to explain this very well when we make the coils for what? ¿Para Para la qué? energía. For energy. Y ahora solo hay que comprender que la parte negativa ponerlo abajo. You have to understand that the negative, you have to place it down. Y el rojo, el cable rojo o la parte positiva arriba. And the positive, which is the red wire, in the upper part. Así podemos direccionar el flujo del plasma. And in that way, we can direct the flow of the plasma. Gracias. Muchas gracias. Por aquí dice, ¿reutilizas la sosa cáustica para volver a recubrir? Are you using the caustic soda to re-nanocode? Sí, siempre utilizo una parte para nanocubrir en frío. Yes, I always use this to nanocoat in cold. Pero si tenemos la sosa del cobre, siempre lo utilizo en el cobre. But if I have used the nanocoat, I use the nanocoat or the copper always in copper. Si tengo sosa de zinc, lo voy a utilizar para hacer nanocubrimiento de frío con el zinc. And if I have zinc, I use it also to nanocoat zinc. Y también con la misma sosa estoy nanocubriendo los recipientes. And I am also nanocoating the containers with the same nanocaustic soda. Y nosotros utilizamos los recipientes de CO2 solo para CO2 y cada uno por el gas que necesitamos. And we'll use the containers of the CO2 only for CO2. And the others also for the same type of gas that we use. Aquí ese tipo de bobinas es que también lo podéis encontrar en la tienda de la fundación. And we can find these coils in the foundation store. Y eso cuando lo hemos nanocubierto, claro que hemos descargado cómo está el procedimiento. And of course, we have discharged them as the proceeding tells when we have done this nanocoating. Eso es un reactor de 4 litros que hemos hecho con los niños del colegio. That's a 4-liter container reactor that we have done with the children. Y eso para los experimentos de la energía verde. Otra vez pierdo tu voz, Gianni. Lo que hemos hecho para el encuentro internacional de la energía verde. And that's when we made a international meeting for the green energy. Vamos a mostrar cómo se hacen las bobinas que se han visto por ahí. And we are going to show how these coils are made. Pero vamos a dedicar un taller de los miércoles solo para eso. Lo siento, Gianni, se va tu voz. Vamos a dedicar un miércoles para hacer las bobinas. And we're going to dedicate one Wednesday to make these coils. Ok, gracias, Gianni. Mira, aquí tienen levantada la mano Ingrid. Adelante, Ingrid. Oh, No te yes. escucho. Are you asking me? Sí, adelante. Okay. This is I 5 years ago, I made a box full with several large copper plates to nanocoat them, and I didn't quite have enough hot water. It didn't cover the plates. So the nanocoating didn't happen over the entire plate. So I put it away, and now 5 years later, I opened it up again, and they're all coated, but they're in 2 different sections. And I'm wondering if I should
treat them with a caustic or not? There's still dry caustic in the I bottom of the cannot translate. box. Despacito, yo he comprendido lo que ha dicho, Yes. pero hay que ponerlo en good. español. Okay, Bueno, could you entonces please repeat slowly because I have to translate part by part? Okay. You want me to say again? Okay. 5 years ago, I tried to nano coat several large copper plates, and I had a Hace box. 5 años traté de nano recubrir varias placas grandes. Okay. But I didn't measure ahead of time, didn't calculate how much hot water I needed. Pero no medí ni pude calcular cuánta agua necesitaba. So now, the plates were only partially covered, not entirely. Entonces ahora las placas están solamente parcialmente recubiertas, no están totalmente. So I put the project away, and 5 years later, I poured out the water first. And Así es left que some of, primero saqué el agua y 5 años después, and now 5 years later, I went back and I opened the box, and everything was nano coated. y fui y abrí las cajas y todo estaba nano recubierto. However, it's like 2 different types of coating. They're Pero different se ve thickness. como una diferencia de 2 tipos de nano recubrimiento. One from below the water level and one from above. Uno desde arriba y otro en la parte de abajo. And so my question is, should I recoat them to activate them, or does it not matter? Mi pregunta es, ¿debería de volverlas a recubrir o no importa que estén así? And the other thing is, I still have dried Y la caustic otra cosa es que material in the todavía bottom. tengo, I have the dried caustic material in the bottom that is no longer white, but mixed white and dark stuff. y tengo en el fondo todavía el nano material, que no sé qué. This is the caustic that's at the bottom, and I'm wondering Esta if es I la pour cáustica hot que está al water back fondo. in, would that No work, sé or si should I debo de steam coat poner it? agua de nuevo. Or steam coat it again, Felipe, ¿podrías ayudarme, por favor? Que tengo mucho ruido aquí en casa. or do nothing? Ok, voy a decir mi punto de vista y que he comprendido hacer muchos nanocubrimientos. ¿Podrían habilitar a Felipe, por favor? And Gianni was going to give his viewpoint and his experience that he has had with the nanocoating. Ok, por ahí ¿Pueden habilitar a Felipe, por favor, para que continúe porque tengo demasiado ruido aquí en casa? sí, Y Alenka, gracias. se va el internet también. Sí, muchas gracias, Alenka. No sé, también por acá nos encuentra Ciro. Si estará disponible. ¿Ciro o John? Hola, ya estoy. Ah, ok. Hola, Ciro. Ya, muchas gracias. ¿Vale? Ok, he visto que cuando haces nanocubrimiento con sosa, I've seen that when you do nano covering with caustic soda, hay que tener en cuenta cuántas placas metes dentro de una caja you have to keep in mind how many plates do you put inside the box. antes medir cuánto agua se necesita So you have to measure the quantity of water that you're going to need. y hay que utilizar la proporción correcta de sosa. And also you have to use the right proportion of caustic soda. Porque, por ejemplo, si tienes 12 placas en una caja y pones solo 3% de sosa, Because, for example, if you have 12 plates inside a box and you only use 3% of caustic soda, se van a nanocubrir, pero va a tardar mucho tiempo. it's going to do the nano layering, but it's going to take a lot of time to do this. Y entonces hay que subir la proporción cuando utilizas muchas placas. So you have to raise the proportion of it when you're nano covering many plates.
De algunas maneras yo he comprendido que hay un reporte entre la masa del material y la sosa que utilizamos. Somehow I have learned that it's a direct proportion in between the weight of the mass you're using and the percentage of the caustic soda you're using as well. Pero como usted tiene ya 5 años, yo creo que están muy hermosas las placas. But since it's been 5 years now, I think your plates are beautifully layered, so you can use Pero, them. pero sería mejor si podéis compartir con nosotros las fotos o algo para ver cómo quedan. However, it could be interesting if you share the photos with us so we can see how did it go. A mí me Ok. pasó, cuando me pasó lo que has dicho, que no se han nanocubierto, Once it happened to me also that something happened that my plates didn't nano cover as well. Espera un segundo, Gianni. ok. Were you saying something? Did you have the photos here? I don't know how to put photos in there. No, no ahora porque no tenemos solo 10 minutos y Okay, tengo que salir. Okay, sorry, not now, but please have them, and maybe in some other session we're going to share them, okay? O en Okay. el grupo, o en el grupo del Telegram. Or also in Telegram group, Okay. you can share the pictures. Ok, para continuar, cuando pasa algo parecido, So when something similar happens, hay que utilizar el método del vapor. you have to use the steam method. Eso también está puesto en Kiev Wiki, en la fundación. This is also published in KF Wiki as well. Hay que poner un poquito de sosa al fondo de la caja. You have to put some caustic soda in the bottom of the box. Luego echar agua caliente con cuidado. And then put some hot water carefully and slowly. Hay que utilizar los guantes, la mascarilla, gafas. Always wear gloves, a mask, glasses. Y poner el agua y luego la tapa y echarlo con la tinta, con el scotch. Put the water inside the cube, seal it, put the tap on, and seal it with masking tape or sealing tape. Eso es el método para crecer el nano. This is the right way to produce the nano layering. Porque lo ha empezado cuando has hecho el primer proceso de inmersión en la sosa. Because it started when you did the first process of nano layering, but maybe you should complement it with this the right way to do it. A mí me pasó lo mismo y he obtenido muy buenos resultados como he hecho como descrito ahora. However, the same happened to me once, and I used those plates, and I had very good results. Gracias. Thank you. Okay, welcome. Thank you, Gianni. Faltan 5 minutos, así que si hay una pregunta corta, porque tengo que entrar en otra reunión. We have still 5 minutes, so if there's any short question, we can answer here. I want to Okay. Ok. Bueno, por acá quedaron algunas preguntas en el chat. Okay. Pues Liliana, si las preguntas que no podemos contestar ahora, si puedes creo que guardarla. Creo fueron que ya todas. está, ¿no? A ver. Muchas gracias, Tulia, por compartir. Y bueno, muchísimas gracias. Deja, comparto la carátula y vamos a dar por terminado el día. Sí, Muchísimas y si hay más preguntas, sí que podemos responder el lunes también. So we can also answer some questions on Monday as well. Y gracias por vuestra paciencia. Thanks for your patience.
Gracias a todos los buscadores de conocimiento. Thank you to all knowledge seekers. present Claro al señor Cash. Of course, Mr. Keshi. Y en la próxima semana espero que vamos a hacer continuar con lo de la lejía. Con lo de la energía, perdón. Lejía de Lejía. ceniza. Oh, lejía. No sé la palabra. Okay, so next we're going to continue with. Hold on, please. Cloro, lavandina. Ok, bueno. Okay. Eso lo vamos a discutir porque estoy fuera de mi ciudad, así que lo vamos a hacer seguramente no en el próximo miércoles, en el otro. We have to discuss about it because I'm out of town and I'm not sure if I can cover it next week, but we will talk about it and decide when we're going to do it, but definitely we're going to do it later. Gracias. Thank you so much.